en tempestad, descansaré en tu poder, pues tú... En esta mañana he titulado en este día el mensaje La revolución de Jesucristo. Hablando de épocas revolucionarias, hoy 20 de noviembre celebramos 106 años del inicio de la Revolución Mexicana. ¿Sí sabían ustedes? ¿Es mexicano? ¿Hay extranjeros aquí? La revolución de Jesucristo. Yo voy a hablar un poquito de un hombre revolucionario llamado Jesucristo, pero quiero compartir un poquito acerca del aspecto de la Revolución Mexicana. ¿Qué significa la palabra revolución? Movimiento, ¿qué más? Cambio, una transformación, algo diferente, algo que se deja y luego se adquiere algo nuevo, algo que genera cambios, reformas, una vida distinta, ¿sale? Entonces, Jesucristo es el revolucionario por excelencia. Usted sabe, bueno, voy a compartir un poquito acerca, en esta introducción, acerca de cinco personajes de la Revolución Mexicana. A ver si te acuerdas de esas clases de historia de la secundaria. ¿Sí o no? ¿Desde la primaria o de la secundaria? ¿Primaria ya se empiezan a ver la Revolución Mexicana? Ok. Tenemos a un personaje llamado Porfirio Díaz, el dictador. Este dictador que aparece a finales del siglo XIX, y a principios del siglo XX. Más específico, gobierna de 1876 a 1911, que es desterrado. Bueno, se fue huyendo a otro país, pero se le conoce como el gran dictador Porfirio Díaz. ¿Quién apoyaba a Porfirio Díaz en esta época? Antes de la revolución, pues los grandes terratenientes. Y se dice que eran muy poquitos los que eran los ricos y era muchísima gente que estaba esclavizada, sometida a este régimen del porfiriato. Y ahora hay diferencia hoy. Muchos pobres y pocos muy ricos. Y ahora cada vez más pobres y ahora cada vez menos ricos. Entonces, todo este sistema de Porfirio Díaz le apoyaba los grandes terratenientes y obviamente algo tan fuerte como la Iglesia Católica. Estos eran sus grandes aliados y ahí tenían sometido a un país ya libre, ya independiente, llamado República Mexicana. Pero hubo por ahí un opositor, hubo muchos opositores, pero el que más resalta en la Revolución Mexicana es un hombre llamado Francisco I. Madero. Francisco I. Madero estudia aquí en la Universidad Mexicana, se va a España a estudiar un poco más de política, regresa, se opone, dice, ¿cómo es posible que ya tenga más de 30 años el porfiriato y se relige, entonces genera un partido político? ¿Sale? Es raro eso, ¿no? Formar un partido político. Forma un partido político y dice no a la reelección, así se llama mi partido, no a la reelección. Y entonces comienza a oponerse a Díaz y pues obviamente siente el rigor y siente que la oposición pues del poder y se va a Estados Unidos un tiempo y desde allá organiza, fíjate, Francisco I. Madero desde Estados Unidos organiza el inicio de la Revolución Mexicana. Y dice el 20 de noviembre de 1910 vamos a iniciar en diferentes partes de la República movimientos en contra del porfiriato. Y así es como da comienzo el origen de las grandes rebeliones en nuestro país. Bueno, ya Francisco I. Madero comienza esta situación. Resulta que Porfirio Díaz siente la amenaza de todo el pueblo en su contra y sale huyendo del país. Es derrocado en 1911. Un año después de que inicia, se huye. Entonces, obviamente, viene al poder Francisco I. Madero y dice, tranquilos, ya tenemos el poder, vamos a reorganizarnos, y no puede controlar a los grandes movimientos que hay. Entre estos movimientos en el país surgen dos personajes
que dicen, sí, ya tú estás en el poder, pero la gente sigue trabajando para los terratenientes y la iglesia sigue teniendo el control de todo y la gente está sufriendo y la gente padece hambre, la gente trabaja más de 8 horas diarias y no se ve que no tienen casa, están endeudados y demás, ¿no? ¿Quiénes son estos dos personajes? Uno en el norte, el Centauro del Norte, Pancho Villa, Francisco Villa en el norte, es un revolucionario más por la justicia social, no tenía un orden así de un ideal que dijera, esto es lo que yo quiero, él simplemente luchaba porque la gente era pobre, era mucha injusticia, no tenía mucha claridad, pero era un líder y un guerrillero tremendo en el norte. Por otra parte, en la parte centro-sur, Morelos, Guerrero, etcétera, surge otro personaje, ¿cómo se llama? Emiliano Zapata, y este sí tenía ideales más de revolución, más de pelea, ideales con su lema. ¿Cuál era el lema? La tierra es para quien la trabaja, o tierra y libertad. ¿Estamos ahí? Entonces dice Madero, se reúne con Emiliano Zapata y le dice, tranquilos, ya se acabó la revolución, ya destituimos a Porfirio Díaz, ya ni está aquí, vamos a reorganizarnos. No, hasta que yo vea a mi gente que es dueña de la tierra, hasta que vea. Entonces se le rebelan y empieza Francisco y Madero obviamente a resistir y también a atacar y se hacen enemigos y demás. Bueno, resulta que esta situación, los caudillos que se levantaron en diferentes partes del país están en contra de él. Victoriano Huerta surge también por ahí y organiza un golpe de estado para Francisco y Madero. Francisco y Madero estaban en el poder. Entonces Victoriano Huerta da un golpe de estado y se constituye presidente, pero sigue la revolución. Así como estaban en contra de Madero, ¿se acuerdan cómo muere Francisco y Madero? Hay una... ¿Cómo se llama esa parte? De 10 días. La decena trágica, donde dan golpe de estado y matan a Francisco y Madero. Sube al poder Victoriano Huerta. Después otro, derrocan a Victoriano Huerta, Venustiano Carranza. Todo esto sucede porque la Revolución Mexicana inicia en 1910, pero según algunos historiadores termina en 1920. 10 años de revolución. Hay algunos que dicen, no, terminó en 1918, en 1917 con la Constitución, en 1919, no, pero bueno, se cree que son 10 años hasta que el país tiene cierta estabilidad. Entonces, al final llega Venustiano Carranza y en 1917 aprueba la Constitución que hasta hoy día rige a nosotros los mexicanos. ¿Sí conoce esta Constitución? Usted está regido por una Constitución, la Constitución mexicana de 1910, que ha tenido muchas reformas, pero nuestra Constitución está vigente desde 1917. ¿Qué se ganó con esta Revolución Mexicana? En primer lugar, se promulgó la Constitución de la Reforma Agraria. En segundo lugar, la devolución de las tierras comunales a los indígenas. Por eso ahora se llaman ejidos. Sí, de ahí viene la situación de los ejidos, que la tierra se regresa a los indígenas. La Iglesia Católica se separa del Estado y se les disminuye su poder o su influencia. Y por último, los trabajadores pasan a tener derechos laborales reconocidos, porque parecían esclavos. Y también se organizan los sindicatos y se consolida el sistema de la educación nacional. ¿Estamos? Más o menos, esos son los logros que se lograron. Esto es lo que se logró en la Revolución Mexicana. ¿Usted está contento con eso? ¿Usted siente que en el siglo XX pasado, nuestra Revolución Mexicana, hoy celebramos 106 años y hay gente que todavía vive, que vivió en esa época, etcétera, en la cual podemos nosotros disfrutar de los beneficios de esta revolución? ¿Sí? ¿Cuánta gente murió? Francisco Villa fue asesinado. Emiliano Zapata fue asesinado. Francisco y Madero fue asesinado. Y muchos otros más. Para que tú y yo pudiéramos disfrutar, tal vez, de un poco de paz. ¿Estamos?
Pero hoy quiero hablarte de un revolucionario más grande que Emiliano Zapata o que Francisco Villa. Hoy quiero hablarte de Jesucristo. Y por eso hice esa pequeña introducción acerca de eso. Jesucristo, cuando viene a nuestra vida, Él quiere generar cambios. Tal vez no es un cambio meramente económico o meramente social, aunque sí tiene que ver con eso, pero Jesucristo viene a generar cambios en nuestra vida. La revolución de Jesucristo tiene que presentarnos un cambio a nivel intelectual, primeramente. Una vez que Cristo conquista lo intelectual en tu vida, quiere generar un cambio en tu sentir, en tus emociones, en tu alma, en tus relaciones. Jesucristo quiere cambiar eso. Y en tercer lugar, Jesucristo quiere cambiar tu manera de actuar, tu manera de hablar. Esta es la grande revolución de nuestro Señor Jesucristo, que hace más de 2000 años vino a este planeta y sigue cambiando vidas, sigue haciendo revolución en nuestra sociedad. El punto es cómo estamos respondiendo ante estos cambios. Quiero compartir contigo en este pasaje que leímos de Mateo capítulo 16. En primer lugar, la revolución de Jesucristo cambia mi manera de pensar. Número 1, cambia mi manera de pensar. Versículo 23 del pasaje que leímos, el versículo 23. ¿Lo quieres leer, Adrián? ¿Qué dice? ¿Sí, pues, ¿sí tienes voz? No tienes voz. Ah, ok. Ni voto. ¿Alguien quiere leer el versículo 23 de nuestro pasaje? A ver, Marcia. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? ¿No piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres? Ok. Entonces, Jesucristo está con sus discípulos, les está enseñando, les está guiando, les está mostrando muchas cosas. Y Jesús de repente se detiene y les dice: discípulos, ¿qué creen? ¿Es necesario que se cumpla la escritura del Antiguo Testamento? ¿Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito? ¿Y es necesario que yo sea obediente a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo que es necesario? ¿Qué va a pasar? Bueno, les voy a explicar. Los líderes religiosos se van a poner en mi contra, me van a acusar falsamente, me van a llevar ante los romanos, y los romanos van a usar todo su poder, siendo engañados o no sé, situaciones así, que me van a llevar a la muerte, me van a crucificar. Pero ¿saben qué, discípulos? No se preocupen, porque el tercer día voy a resucitar. Y entonces viene el apóstol Pedro y le dice: a ver, ¿cómo que te van a matar? ¿Cómo que te van a matar? Tú eres el Mesías, el que ha de dar libertad a todos los cautivos. Hemos visto tus milagros, hemos visto el poder que tienes sobre la naturaleza, los demonios, las enfermedades, tu poder sobre la muerte. Hemos visto tantas cosas. ¿Cómo que te van a matar? A ver, Jesucristo, ven, quiero hablar contigo aparte. Permítanme un momento, ¿no? Le dice a los discípulos y se lleva a Jesús. Y dice que le va a reconvenir. La Reina Valera 60 dice que le va a reconvenir, ¿no? La NBI dice que le va, ¿qué le dice? Marcia, que Jesús lo llama y le dice, no, Pedro. Ajá, Pedro, ¿qué le dijo? Ten compasión de ti, pero antes, Reina Valera 60, ¿verdad? Comenzó a reconvenirle. Las otras versiones, reprenderlo. ¿Cómo? ¿Quién estaba reprendiendo a quién? ¿A quién? Jesús les dice: miren, les voy a explicar lo que va a suceder. Voy a morir en una cruz, pero no se preocupen, así está para que se cumpla la escritura. Y viene Pedro y le comienza a ¿qué? A reprender. Oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo reprende usted a su hijo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vas a ir a morir a la cruz? O sea, ¿qué onda contigo, Jesús? No es posible, después de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos dejado y todo lo que está sucediendo, las multitudes nos siguen, tú haces grandes milagros,
los religiosos te tienen miedo, el poder de Roma aún está temeroso, y tú dices que vas a morir en una cruz y te vas a dejar que te maten, y vas a dejar que los líderes religiosos vengan en contra tuya, te acusen ante los romanos y te lleven a una cruz. No, que no te suceda esto. ¡Wow! Y Jesús tuvo que hablarle fuerte a Pedro y le dijo: apártate de mí. ¿Quién? ¿A quién le dijo Satanás? Pedro estaba poseído por Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y luego le explica: porque tú no estás, ¿qué? Bueno, dice la NBI, pensando en las cosas de quién, sino en las de quién. Bueno, en primer lugar, la revolución de Jesucristo es la que cambia nuestra manera de ¿qué? Pensar. Tú no estás pensando en las cosas de Dios, tú estás pensando en las cosas de los hombres. Y yo te pregunto, hermano, amada iglesia, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? ¿Dónde está tu intelecto? ¿Dónde está tu inteligencia y tu sabiduría? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de los hombres? ¿A qué es lo que más te interesa? ¿A qué le dedicas más el tiempo? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo piensa Jesucristo o cómo piensas tú? No, ¿cómo crees? Esto me va a afectar a mí, mis intereses personales. Esto va a afectar mi economía, esto me va a afectar en la casa, esto me va a afectar con mis hijos, esto me va a afectar acá y allá. Y estoy pensando en las cosas de los hombres. Las cosas de los hombres. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Y eso es importante, pero yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las cosas de Dios? Porque si te enfocas solamente en las cosas de los hombres, ahí vas a estar. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué crees tú que es lo que Jesús está pensando en este momento? Y por eso dice el apóstol Pablo que debemos tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que no te conformes a este siglo, no te conformes a este ambiente y a este mundo, sino que tienes que renovarte en esta renovación de ¿qué? Del entendimiento, de la mente. Hay que renovarnos. Jesucristo ha venido a revolucionar nuestra vida, pero en primer lugar entender, con un entendimiento, dice el apóstol Pablo, adoraré con el Espíritu, pero también adoraré ¿con qué? Con el entendimiento. Dice el apóstol Pedro, ustedes deben de estar listos para cualquiera que les pregunte acerca de su fe. Ustedes tienen que dar una respuesta con entendimiento. Hemos entendido el Evangelio, hemos entendido el mensaje de Dios, hemos entendido lo que piensa Cristo. ¿Qué estaba pensando Cristo cuando les dijo, voy a la cruz? Estaba pensando en hacer la voluntad de Dios, estaba pensando en hacer lo que Dios le había mandado. Había entendido lo que Dios quería para su vida, pero Pedro no había entendido, y muchos de nosotros no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Y si lo entendemos, entonces no lo queremos hacer. La revolución de Jesucristo viene a cambiar nuestras vidas. La revolución de Jesucristo cambia mi manera de pensar en primer lugar. Y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios, estás pensando en las cosas de los hombres. Y las cosas de Dios son diferentes, y la manera de pensar de Dios es diferente. Dice la palabra de Dios que los caminos de Dios no son iguales a los caminos del hombre, ni los pensamientos de Dios son iguales a los pensamientos de nosotros. ¿Cuál es entonces el pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Qué es lo que Dios propuso? Porque Dios tenía un plan en su vida, en la vida de la humanidad. Dios tenía un plan para la humanidad.
¿Cuál es ese plan? Que la humanidad le conociera. ¿Será que eso que estaba en la mente de Dios está en tu mente? ¿Está en mi mente como hijos de Dios? Como cristianos, ¿estamos pensando como Dios? ¿Nos interesan los intereses de Dios? ¿Amamos lo que Dios ama? ¿Sentimos lo que Dios siente? ¿Pensamos lo que Dios está pensando? ¿Alcanzar a la humanidad para Él? Que ninguno se pierda, y que mandó a su Hijo único que amaba tanto para que tú y yo le conociéramos. ¿Será que esos tipos de sacrificio es el mismo que nosotros estamos haciendo? ¿Será que esta manera de pensar de Dios es la que ha impregnado nuestras vidas y nuestros corazones? ¿Será que esta manera de pensar de Dios es la que nosotros estamos buscando en su palabra? ¿Será que los mandamientos de Dios son muy importantes para nosotros, de tal manera que los llevamos lo más al pie de la letra que podamos? ¿Será que soy sometido a la voluntad de Dios porque Él me compró con su sangre preciosa, me redimió, me rescató, me perdonó, y ahora yo soy una nueva criatura y ahora yo me debo a Él? Este tipo de revolución es la que vale la pena. Este tipo de cambio de paradigma, de maneras de pensar, cambio en mi cosmovisión, cómo veo yo el mundo. Necesitamos cambiar todo esto, y esto es lo que viene a revolucionar mi vida, mi familia y los que me rodean. En segundo lugar, la revolución de Jesucristo cambia mi manera de sentir. Versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Alguien que lo pueda leer. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos que si alguno quiere venir con Él, que tiene que negarse, tres cosas: tiene que tomar su cruz y tiene que seguirlo. Muy bien. Cambiando nuestra manera de sentir. ¿Tenemos emociones nosotros? ¿Somos bipolares? Todos somos bipolares, yo tengo emociones muy estables. Todos somos bipolares, Ahorita usted está contento y mañana puede estar triste, o al ratito, no mañana, ¿no? Ahorita está contento, un minuto después está triste, está enojado, está desesperado. Algo pasa. Todos somos bipolares. Pero estas emociones meramente son malas. No, Dios nos diseñó así, con este tipo de emociones, para que las disfrutemos. Hay momentos para enojarse. Jesús se enojó, ¿sí o no? ¿No? ¿Jesús se enojó? Sí, se enojó. Y hay momentos para estar contento, hay momentos para la fiesta, hay momentos para el luto, hay momentos para vender, para comprar, para reír, para llorar, hay momentos para todo. Son emociones. Dios nos diseñó así. Eso no es malo. Pero cuando nosotros, dice la palabra de Dios, que maldito el hombre que confía en el hombre, cuando está hablando acerca de que pone al hombre o sus emociones en primer lugar, y sus emociones le guían, cuando pone al hombre antes que a Dios. De eso está hablando este pasaje. Cuando usted pone al hombre antes que a Dios, entonces es un idólatra y es una persona que está confiando en las emociones de él o de otra persona para dirigir y guiar su vida, para tomar sus grandes decisiones en las emociones. Y cuando estamos emocionados decimos que nos echen la tierra encima, que vamos a echarle ganas, y que mi matrimonio, y que mis hijos, y que mi trabajo, y que mi manera de hablar ya va a cambiar, porque ahora sí, emocionados. ¿Usted ha ido a un partido de fútbol de su equipo favorito? ¿O algún partido deportivo de algo que a usted le apasione? ¿Cómo usted ha visto los estadios? ¿Conoce algún estadio? Porque aquí no conocen. ¿Conoce algún estadio por televisión? ¿Sí? ¿Cómo está el ambiente en los estadios? Amén. Así. Cuando están jugando Pumas, amén. ¿Sí? Cuando usted está viendo jugar a su hijo, cuando usted está emocionado por algo, ¿cómo es? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa?
grita, se emociona, se pelea y demás, ¿verdad? Por el equipo, la matraca, el ruido, el chiflido, ¿qué más? Todo, ¿verdad? La pasión, todo se vale. Se apasiona. Cuando alguien está emocionado, se apasiona. Pero ¿nos vamos a guiar meramente por emociones? ¿Nos vamos a guiar meramente por lo que estamos sintiendo en un momento dado? ¿O hay algo más allá? Porque Cristo vino a cambiar nuestra manera de sentir. Y fíjate lo que le está diciendo, una vez que reprende a Pedro, les quiere decir, hermano, escúchenme bien. Ustedes tienen que cambiar su manera de pensar. Piensen en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Y en segundo lugar, si ustedes quieren ser mis discípulos, les dice a los 12, quieren ser mis discípulos, tienen que negarse ustedes mismos. Ay, ¿cómo Jesucristo estaba sintiendo bonito en la cruz? Y nosotros, ¿por qué decimos, hasta que me nazca, la perdono? ¿No? Hasta que me nazca, hasta que yo lo sienta, voy a la iglesia, bien, ya, voy a servir hasta que me nazca, ¿no? ¿Cómo? Jesucristo estaba sintiendo bonito en la cruz del Calvario, cuando le dieron los azotes, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando iba con la cruz y se burlaban de él, le escupían, le pegaban en la cara. Se estaba sintiendo bonito cuando los clavos entraron en sus manos y en sus pies y él dijo, ay, es que me nace, siento bonito esto, sí, lo disfruto. ¿Usted cree que Jesús disfrutaba eso? ¿Y nosotros por qué tenemos esta mentalidad? Yo hasta que me nazca, como si fuera algo poético, algo romántico, hasta que me nazca. Nuestra manera de sentir, y aquí es bien importante que podamos entender que no es meramente sentir bonito. Dice la palabra de Dios, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que anhelar negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarte a ti mismo? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres en la vida? Si Dios te dice que no, ahora lo hago porque lo quiero yo. Yo quería ser ingeniero de computación y me presenté yo mismo un panorama muy bonito. Cuando la computación apenas empezaba, ¿no? Imagínense que fuera de mí ahorita. La computación, ya estando en la universidad estudiando ingeniería en computación, me presentaba un panorama de negocio, de empresario. Y Dios dijo, no, vete al seminario. Pero es que acá está el dinero, el billete del seminario, y luego ¿de qué voy a vivir? No te preocupes. Pero es que mi corazón está en ser un profesionista y ganar mucho dinero y tener una gran empresa. Yo soy un gran programador y me gusta el asunto de la computación y me gustan otras cosas. Todo eso déjalo y vete al seminario. Es un llamado personal, para mí. Yo sé que Dios llama a cada quien de diferentes maneras. Algunos los va a llamar con su profesión, con su doctorado, con su maestría. A los arquitectos, a los doctores, a los grandes empresarios los va a llamar Dios a servirle a través de lo que ustedes hacen. Pero mi llamamiento personal fue así. Yo sentía algo y quería algo, pero Dios me dijo, no, ven por acá. Y al principio no me gustaba y como que no quería y como que me resistía, pero le fui hallando sabor y le fui hallando el asunto del disfrute por obediencia a Él. Por obediencia. Le amo con todo mi corazón y lo que Él me diga, yo voy a hacer. Lo que Dios me mande, eso es lo que voy a hacer, aunque a mí no me guste. Aunque a mí no me guste. Y dice, ¿quiere ser usted mi discípulo? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Ay, sí, a ver, dame la cruz que yo la quiero llevar. Señor, dame mi cruz. ¿Quién quiere llevar la cruz?
sentir, sométase a Dios y va a ver que Dios le va a bendecir. Esta es la grande revolución que viene a ser un hombre que hace más de 2000 años vino a este mundo y hoy sigue cambiando vidas, sigue transformando vidas. No un Emiliano Zapata, no un Pancho Villa, pero un hombre que dijo ser hijo de Dios. Así es de que, ¿quién quiere llevar la cruz? ¿Quiere ser mi discípulo? A ver, porque cuando le decimos, ¿quién es discípulo de Jesús? Yo soy discípulo de Jesús. Ya llevas la cruz. O sea, no puedes ser discípulo si no llevas la cruz. No, tranquilo, no, a medias. Mira, soy discípulo a medias. O llevo la cruz nada más la mitad. Nada más la mitad. ¿Qué tipo de cristianismo? ¿Qué tipo de impacto estamos teniendo con ese tipo de vida cristiana? Mediocre. Una vida cristiana mediocre. No queremos llevar la cruz. Queremos la bendición. Sí, Señor, bendíceme, sáname, ayúdame en mi trabajo, cuídame en la mañana que voy a trabajar, ayuda a mis hijos, Señor, te necesito. Sí, toma tu cruz. Ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a llevar la cruz? No, mi trabajo, y mi estudio, y mi quehacer en la casa, no me da tiempo. No, Señor, ¿cómo me estás pidiendo a mi tiempo? No tengo. Lo que menos bien tengo es tiempo. Cristianismo mediocre. Necesitamos que el gran revolucionario impacte nuestra vida y entonces cuando Él nos diga, tome su cruz, que usted diga, Señor, anhelo, deseo esa cruz. Cuando verdaderamente estás deseando la cruz es cuando comienzas a vivir el verdadero evangelio de Jesucristo. Cuando anhelas servir, desgastar tu vida. Cuando tú decides entregar todo lo que más amas y sacrificar eso que tanto quieres, es cuando comienzas a vivir el verdadero evangelio. Esto es revolucionario. Esto sí es un cambio radical en mi vida. Y esto es lo que Dios quiere para mí. ¿Quién les está diciendo a los discípulos que tomen su cruz? Jesús. Y tomar la cruz es una carga, es algo pesado que no puedes llevar, es algo difícil. Primero les dice Jesús: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Todo aquel que se sienta afligido, preocupado, no se preocupe, siente toda ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de usted. Y ya, ya. Señor, descanso en ti, Señor. Yo he hecho toda mi carga sobre ti. Ahora toma esta cruz. ¿Sí? ¿Es correcto eso? Ahora toma esta cruz. ¿Cómo? Primero me quitó la carga y luego me echó una cruz. ¿Cómo? En el pensamiento humano creemos que la cruz es meramente algo, alguna aflicción, alguna enfermedad, alguna persona, alguna situación en mi vida. Por eso, es la cruz que me tocó llevar, ¿no? Mi esposo. La cruz. Es la cruz que Dios me dio. Y Dios te la dio, ¿eh? ¿Será que así es? ¿Está bien interpretado eso? ¿Cómo conciliamos? Descansa y luego toma la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Renunciar a la carnalidad. Morir. Cuando Jesús lleva la cruz, ¿a dónde va? ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y acompáñame, porque yo voy a tomar la cruz y voy a morir en obediencia. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Está dispuesto usted a morir? Esa es su cruz. Que usted esté dispuesto a darlo todo. Por eso es cambiar nuestra manera de sentir. Ya cambié mi manera de pensar, ya entendí que debo de tener el pensamiento de Cristo y que debo de seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios que Él tomará este corazón rebelde que tenemos, corazón de piedra, ¿sí o no? Jeremías dice que tomará
quitará el corazón de piedra y lo convertirá en un corazón de ¿qué? ¿Quién es el único que puede cambiar corazones y cambiar nuestra manera de sentir? Solamente Dios, a través de una decisión de decirle: Señor, toma mi vida. Tome su cruz cada día, tome su cruz, y entonces sígame. De lo contrario, aquel que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Si usted es un cristiano mediocre, tibio, que anda coqueteando con el mundo, coqueteando con las prácticas que no agradan a Dios, que anda sin servirle a Dios, que anda sin congregarse en alguna iglesia y ser miembro activo, fuerte, confiable, déjeme decirle que usted ha puesto su mano en el arado y está volteando hacia atrás, y dice que estas personas no son dignas del reino de los cielos. Palabra fuerte, pero ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres en tu familia? ¿Cómo quieres que te vean en tu trabajo? ¿Como un cristiano mediocre o como un verdadero cristiano que ha tomado su cruz y que ama a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas? Tercer y último lugar, la revolución de Jesucristo cambia mi manera de actuar. Versículo 27. Versículo 27, porque luego ahí entre esos versículos dice: amas mucho tu vida, cuidas mucho tu vida, pues ¿qué crees? Que la vas a perder. Y el que pierda su vida por causa de mí, va a ganar la vida. Y el versículo 27 termina de esta manera. ¿Alguien lo tiene? El Hijo de Dios vendrá próximamente. ¿Estamos esperando eso? Y cuando venga con sus ángeles, recompensará ¿a quién? A todos los hombres y mujeres de este planeta, según lo que hayan ¿qué? Hecho, acción, actuar. Necesitamos acciones, no palabras meramente, no intelecto solamente ni emociones, sino acciones, según lo que hayan hecho. Así es de que Él viene a cambiar nuestra manera no solamente de pensar, sino también de sentir, y también quiere que actuemos algo diferente. Los hijos de Dios, la iglesia tiene que ser diferente, y viene a pagar de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que has hecho con lo que Dios te ha dado? Con tu vida, con tu tiempo, con el Espíritu Santo que mora en ti, con tu dinero, con tu casa, con tu coche, con tus hijos, con los dones espirituales. ¿Qué es lo que has hecho para Dios? ¿Cómo lo inviertes en el reino de Dios? ¿Cómo estás tú colaborando para el extendimiento del reino? Millones de personas en este momento viven sin Cristo en su corazón, y miles de ellos en este momento mueren sin Cristo en su corazón. Y yo pregunto, ¿qué estamos haciendo para extender el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Qué estamos haciendo? Tú y yo tenemos recursos, tú y yo tenemos vida, tú y yo tenemos a Dios en nuestro corazón, y nos ha dicho: id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Con qué recursos? Con los recursos de Dios, no con los tuyos, con los de Dios. Porque tú tienes recursos, eres dueño de algo. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Tienes algo tú aquí? Mío es el oro, mía es la plata. ¿Tienes algo tú aquí? En esta tierra eres dueño, eres propietario. Cristianos, cambie su manera de pensar. Somos mayordomos, administradores de todo lo que Dios nos da.
Si te haces dueño, compites con el dueño. Si eres propietario, compites con Dios. Entrégaselo. Entrégaselo. Yo no te voy a decir que se lo entregues para que recibas más. Ese es un asunto de Dios. Yo sé que Dios bendice en gran manera. Pero cuando lo entregues, te traspasa en tu corazón. Yo no sé si Dios te va a dar más o no te va a dar más. Ese es asunto de Dios y tú. Pero lo que sí sé, la palabra de Dios dice que cuando tú lo hagas, serás un buen cristiano. Y un buen cristiano tiene paz en su corazón. Está tranquilo. Es obediente. Esto es revolución. La revolución de Jesucristo en mi vida vino a cambiar muchas cosas. Mi manera de pensar, pienso distinto ya. Mi manera de sentir, ahora mi sentir para muchos es locura. Es locura. Y mi manera de actuar, ahora mi vida la dedico a Él y sé que tengo que dar fruto para Él. Fruto visible, algo que se vea en mi carácter primeramente, en mi familia y en las personas que Él ha puesto a mi alrededor. Amén. ¿Te gustó más la revolución mexicana o la revolución de Jesucristo? La mexicana. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza, por favor. Padre, te queremos dar gracias, Señor, porque